Tenemos el gusto de recibir aquí en estos estudios a don Ángel Ron, que es presidente del Banco Popular Español, que es uno de los bancos donde tengo colocada la principal parte de mi inmensa fortuna, debo decir. Es decir, es el banco al que más debo. Y mi gratitud por haber confiado en mi solvencia es inagotable, don Ángel. Nada. Vamos, no lo he traído por eso, pero quiero decir que ya... Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Está usted aquí, se lo digo. Don Ángel Ron, que a pesar de su apellido prefiere los cubalibres con ginebra. Es una de las paradojas de su cargo. Hay varios asuntos de interés que preguntarle al presidente de un grupo, de un banco. ¿Ustedes han necesitado mucha inyección para salir de los años turbios? Nosotros hemos salido, estamos saliendo de la crisis sin ayudas públicas. El Banco Popular no ha recibido ninguna ayuda pública para salir de esta crisis pavorosa por la que hemos pasado como país y por la que ha pasado, obviamente, el sistema financiero. Han repartido o reparten beneficios este año más de lo que incluso ustedes esperaban o creían, o se esperaba que se pudiera repartir. ¿Eso es síntoma de qué? Bueno, es síntoma de que la recuperación está tomando forma, ¿no? El banco es un banco que está muy pegado a la realidad económica del país, porque es un banco que está especializado fundamentalmente en apoyar a pequeñas y medianas empresas. Es el banco que tiene mayor cuota de mercado en el negocio de pequeñas y medianas empresas en España. También está especializado en el apoyo a profesionales y a emprendedores. Y desde el punto de vista de la financiación del balance, tiene mucho peso en el ahorro de las familias, ¿no? Entonces, lo que está ahora mismo el banco empezando a recoger es el fruto de haber apoyado a estas empresas durante los peores años de la crisis y está recogiendo los frutos de que estas empresas tienen hoy una mejor situación que la que tenían hace 2 o 3 años. ¿Los bancos antes han estado dando pocos créditos porque no tenían para dar o porque no se fiaban de quien los pedía o porque nadie los pedía? Pues por una suma de todo eso. Es decir, durante lo peor de la crisis, las perspectivas económicas eran malas, pero las perspectivas económicas generales eran malas, pero también lo eran las perspectivas particulares de los clientes. Además, la constricción que había sobre la liquidez era enorme y eso llevaba a ser extraordinariamente prudente en la concesión de nuevo crédito, lo cual era una pescadilla que se mordía la cola. Por eso nosotros en ese tiempo decíamos que una de las bases de la recuperación era mantener la actividad con las pequeñas y medianas empresas. Nuestro trabajo nos costó demostrarlo y los efectos, diríamos, negativos de esa apuesta, pues lo recogimos en el medio de la crisis porque nos obligó a hacer esfuerzos en capital. Entiendo que habla usted de la crisis como si ya hubiera pasado. Bueno, ha pasado lo peor, ¿eh? Y evidentemente estamos en un escenario de recuperación. Pero es verdad que queda mucho por hacer, ¿eh? Seguimos teniendo un nivel de deuda muy alto, seguimos teniendo un nivel de paro excesivo y hay que hacer todavía muchas cosas en el terreno de la reindustrialización del país como para decir que estamos ya. ¿Esto ha quedado como un paisaje devastado? No exactamente, no exactamente. Se han corregido algunos desequilibrios enormes que tenía el país, pero es evidente que quedan muchas cosas por hacer. Es decir, nosotros teníamos un problema agudo de productividad. España tiene además como tradición que mejora productividad cuando las cosas van mal y estropea su productividad cuando las cosas van bien. Las consecuencias las sabemos todos, ¿no? Que es que cuando las cosas van mal se empiezan a destruir puestos de trabajo, sobre todo de los de peor retribución o de peor calidad, y cuando las cosas van bien, pues se llenan muchas veces las empresas de trabajadores de cualificación baja. Y eso es algo con lo que tenemos que romper, porque la primera parte ya se ha hecho un ajuste enorme. Sabemos que ha habido una destrucción enorme de puestos de trabajo y ha habido una mejora de productividad. Pero la productividad tiene otra cara. La otra cara es que deberíamos de producir más por cada hora que trabajamos. Y eso solamente se puede hacer pues con trabajos de mayor calidad a los que podamos retribuir más en función de lo que produzcan. Las cosas más o menos empiezan a corregirse, o parece que se ha hecho mucho en los últimos 4 años. Pero ¿qué pasa si bajamos la guardia? ¿Aconsejaría usted un relax en el control del gasto público, un aumento del mismo,
mayor inversión por parte de las cuentas públicas. Ni mucho menos. El relax tendría consecuencias devastadoras, porque una de las consecuencias que ha tenido la crisis es el incremento de la deuda. España tiene una enorme deuda pública equivalente a su Producto Interior Bruto. Y privada, parece. Y una deuda privada enorme también que se ha reducido. Y es algo además que sufrimos los bancos. La parte de la deuda privada que las familias están devolviendo y que las empresas están devolviendo supone en definitiva menor negocio para los bancos y menor posibilidad de extraer márgenes a ese negocio. Pero en términos de deuda pública, que es lo que realmente es muy dependiente de la actuación política, el relax en las políticas de ajuste sería devastador. No tendríamos la prima de riesgo donde la tenemos ahora en el entorno de los 120 puntos básicos. La desconfianza de los acreedores sería inmediata, ¿no? La reacción sería inmediata. ¿Usted le aconsejaría, o lo ha hecho, a sus colegas catalanes, el Sabadell, la Caixa, que en el caso de Maldadas trasladen su sede a otro lugar? Yo no estoy en condición de darle consejos a los colegas. Creo que la AEB se ha pronunciado muy claramente sobre el asunto catalán, un asunto que nos preocupa, y yo creo que las entidades que tienen sede allí han dicho claramente que son entidades españolas. Por tanto, hoy por hoy no hay entidades catalanas, porque lo que tenemos es un Estado que cubre la actividad de las entidades financieras que están radicadas en el territorio nacional y que tienen libertad para cambiar su domicilio, además, en cualquier momento. ¿Usted cree que ese es uno de los argumentos de mayor inestabilidad y que puede poner más en peligro los éxitos de la recuperación incipiente? El asunto catalán yo creo que nos preocupa a todos los españoles y además a todos los que nos gusta España y la historia de España sabemos bien de lo que estamos hablando. Es una situación que produce una enorme inseguridad jurídica y es un problema no solamente de inestabilidad jurídica, sino también de inestabilidad política, ¿no? Y es un reto al que se va a enfrentar el próximo gobierno, probablemente el principal reto político que va a tener por delante. Y yo no creo que quepa otra solución que desilusionar a aquellos que apuestan por romper el país. Estamos con don Ángel Ron, que es el presidente del Popular. Tron. Sí. De Ron a Tron. Sí, iba a decir, se refiere a mí, no a don Ángel. Una doble pregunta que tiene que ver una con la otra. La primera, en la opinión pública está instalada la idea de que una de las cosas más injustas de los últimos años es que se ha rescatado con nuestro dinero a la banca. ¿Eso hasta qué punto es verdad o hasta qué punto no lo han explicado bien? Y la segunda, ¿cuál es el futuro del sector? Porque hace 4 o 5 años, no recuerdo la cifra, pero había como 50 y tantas, si no más, marcas entre bancos, minibancos, superbancos y cajas de ahorro. Ahora quedan, quiero recordar, 13 o 14 y dicen que va a haber fusiones y que se va a quedar en menos. Primero, rescate y segundo, futuro. Bueno, respecto al rescate, yo creo que tenemos que hacer autocrítica desde el sector porque yo creo que no nos hemos explicado bien. Y probablemente no hemos sido conscientes del daño que ha hecho a la reputación del sector, aunque, entre paréntesis, una de las cosas más fáciles que existe es atacar a la banca por el negocio al que nos dedicamos. Digo que no hemos sido conscientes del daño que ha hecho el sector de que haya habido entidades financieras que hayan sido rescatadas con dinero del contribuyente. En el Popular hemos pasado la crisis por nuestros propios medios y diría que en general los bancos españoles han superado la crisis sin necesidad de ayudas públicas directas. Ha sido fundamentalmente antiguas cajas de ahorro las que han ocasionado estos problemas. Pero en definitiva es el sector financiero. Y aunque aquellos que denunciábamos que había un problema con las cajas de ahorro, no por su modelo, porque las cajas de ahorro como tal y el modelo de cajas de ahorro ha sido muy útil para el país, ha servido para mejorar la inclusión social y financiera de muchísimas personas, pero el instrumento al final se utilizó de forma torticera y acabó por destruirlo y por poner en riesgo al resto del sistema. De ahí la necesidad de la intervención y de ahí la necesidad de ayudas públicas para esa parte del sector. Pero es verdad que eso nos ha contaminado a todos y que no hemos sido conscientes de la
del daño que nos ha producido la petición de ayudas por parte de estas entidades, que ha puesto a todo el sector en el foco, y somos objeto hoy de una regulación que yo califico de abrasiva. Es una regulación intensísima que, además, en cierta forma, con las exigencias tan brutales que existen hoy sobre las entidades sobrevivientes, pues le ponen, diríamos, un freno incluso a la posibilidad que tenemos de apoyar la recuperación. Eso por lo que respecta a la primera pregunta. Por lo que respecta a la segunda, la reestructuración del sistema financiero ha sido intensísima. O sea, si consideramos el sector financiero, que lo es, una industria, conozco pocas que hayan pasado de tener 55 entidades hace nada a tener 14. Solo 6 tenemos implantación nacional, además. Y hoy el sector financiero es un sector mucho más solvente y un sector que tiene además una situación de liquidez muy positiva. La cuestión está en la rentabilidad. Y evidentemente, en una pregunta anterior hablábamos de la evolución de la deuda privada. En un momento en el que las familias y las empresas están devolviendo deuda, con los tipos de interés, nuestra materia prima al 0%, es muy difícil conseguir márgenes. Conseguir márgenes es muy complicado. Obtener productos de servicios es complicado porque estamos en un sector muy competido donde todo el mundo apuesta por prestar servicios al menor coste posible y, por tanto, las palancas de beneficios que tienen hoy los bancos son fundamentalmente dos, que es recortar su estructura de costes y hacer menos provisiones por la mejora económica. Eso tiene un recorrido limitado y la consecuencia será que veremos una mayor concentración. Seguro, ¿no? O sea, que de aquí a 5 años va a haber menos bancos que ahora. Y yo creo que es inevitable. Carmelo. Don Ángel, mire, yo reconozco que no tengo una cuenta en el Banco Popular, no se puede ser perfecto, pero también admito que sentí el impulso casi convulsivo de abrirme una el día que le escuché a usted en unas jornadas en Tarragona, creo que fue, el pasado mes de octubre, diciendo que las empresas deberían aumentar los salarios a sus trabajadores para reactivar la economía y aumentar el crecimiento económico. Yo no sé... Es el primer banquero al que le escucho esto, es el primer banquero. Yo no sé si ese día o al día siguiente recibió muchas llamadas de empresarios afeándole el comentario. ¿Cómo encajó eso en el sector? No sé si le voy a defraudar. Yo creo que me expliqué mal. No digo... Cállate la mano. Vaya, por Dios. Con lo bonito que había quedado. No, vamos a ver. Bueno, pero puede ratificar lo que ha dicho Carmelo, ¿eh? No hace falta que... Explique. Vamos a ver si consigo explicarme. Lo que decía y tiene que ver con el comentario inicial que hacía sobre la productividad. El país tiene un claro problema de desigualdad, en buena parte consecuencia de tener un mercado laboral dual, donde hay empleos buenos, bien pagados, y empleos de peor calidad con una retribución menor. Y funcionamos, además, en las crisis, inicialmente lo que se hace es ajustar los costes despidiendo además gente que tiene un coste barato. Y mientras eso ocurre, la sociedad sigue su marcha y prácticamente no percibe las consecuencias negativas de la crisis. Empezamos a reaccionar el día que vemos que a nuestro vecino, que ya tenía un puesto de trabajo razonable, con una retribución razonable, ya le ha llegado la marea del ajuste y lo echa. Lo que yo decía, bueno, el país ha hecho un ajuste enorme en términos de costes laborales, se ha recuperado toda la diferencia que había con Europa antes de la crisis, pero en cambio lo que hace falta es mejorar la productividad y adecuar los salarios a la productividad. Necesitamos salarios más altos que retribuyan trabajos de una cualificación mejor. Pero es que se ha mejorado la productividad y no se ha traducido en aumento de salarios. Eso sí lo admite, ¿no? Eso lo admito, y es por lo que decía que la primera etapa creo que queda atrás. Otra cosa es que las empresas tienen que tener disciplina de costes, y otra cosa es que la política de productividad debe orientarse a reconocer vía salario las mejoras de productividad que se están consiguiendo, y además que tienen que ver con ese comentario general de que tenemos la mejor generación de españoles en términos de preparación que hayamos tenido nunca. Entonces, mi comentario era positivo en ese sentido. Ha llegado el tiempo en el que tendremos que subir salarios porque mejoramos la productividad. Jorge.
Buenos días. No sé si me ha explicado. Se ha explicado perfectamente. Buenos días, don Ángel. Buenos días. Durante toda esta legislatura, la oposición, y hablo de la oposición socialista, ya no de la oposición extraparlamentaria de Podemos, se quejaba de que el gobierno ha legislado para la banca, para las grandes multinacionales, y en cambio usted acaba de lamentar la regulación abrasiva a la que le ha sometido, entre otros, supongo que Montoro y otros de los dirigentes de este gobierno. También ha dicho que la dualidad es uno de los caballos de batalla de la necesaria reforma laboral. Ese precisamente es uno de los puntos del programa electoral de Luis Garicano, del Grupo Económico de Ciudadanos. No sé si ha tenido usted tiempo de ir leyendo las propuestas económicas de los programas electorales que ahora entran en liza, si tiene alguna preferencia o si cree que cualquiera de las opciones o postelectorales de gobierno no va a ser positiva para la banca. La banca lo que requiere fundamentalmente hoy es seguridad jurídica y estabilidad política. Hemos sido sometidos a tal presión regulatoria que a mí me costaría mucho ahora mismo hacer un resumen casi de qué no ha cambiado, ¿no? De lo que ha cambiado. Ha cambiado todo. La regulación bancaria ha cambiado absolutamente y tiene muy poco que ver con lo que teníamos antes. Y por decirlo de una manera muy resumida, hoy fundamentalmente las entidades lo que tienen una presión enorme para tener cada vez más capital, para prevenir futuras crisis y evitar que los ciudadanos tengan que poner dinero en el rescate de los bancos, lo cual me parece un buen objetivo, pero estamos llegando a un punto en que en la medida en que les pedimos a los bancos más capital y hay menos negocio, por tanto las posibilidades que hay de retribuir a ese capital son cada vez menores y la capacidad de atraer capital para financiar la actividad económica se hace cada vez más complicado. O sea, es una relación bastante sencilla. No veo en ningún programa económico de ningún partido que esto sea hoy una prioridad en el sentido que decía antes, ¿no? Probablemente de tratar de aligerar esa carga regulatoria y tratar de promover la actividad económica a través del crédito. Y respecto a eso, yo creo que también es verdad que los mercados hoy no esperan de las elecciones en España grandes cambios en materia de política económica. Lo que se espera es que después de las elecciones lo que tengamos es una continuidad en política económica, ¿no? Si estuviese esperando otra cosa, lo veríamos inmediatamente. Así que da igual PSOE, PP que Ciudadanos. Bueno, más que si da igual unos u otros, lo que no da igual es que un partido extremista pueda condicionar la política económica. Una vez descartado eso, ya entraremos, supongo, en el ajuste fino cuando estén los resultados encima de la mesa y se vea si lo que hay una perspectiva de legislatura larga o corta, legislatura reformista o no. Lo veremos de inmediato. El asunto de desahucios, ¿de qué manera ha afectado las cuentas del Popular? Bueno, el tema de los desahucios es un asunto... Fundamentalmente el impago, claro. Sí. Bueno, el tema de los desahucios por impago es un tema, yo creo que la banca ha gestionado mal en términos de comunicación. Estamos hablando de que los impagos en banca son algo así como el 5% del saldo de las hipotecas. O sea, hay un 5% de familias que no pueden pagar la hipoteca y hay un 1% que acaba por ser ejecutado, o sea, acaba por ejecutarse la hipoteca. La hipoteca, para recuperar. ¿Y el otro 4%? El otro 4%, básicamente lo que hay son acuerdos de refinanciación, en la inmensa mayoría. Es verdad, además, eso lo que se sabe... ¿Son cifras generales o el Banco Popular? No, estos son cifras generales. Y en nuestro banco no se aparta mucho de eso en términos de lo que son deudores hipotecarios, familias, me refiero. Entonces, yo creo que es una cuestión fundamentalmente de responsabilidad social. En el banco tomamos la decisión al comienzo de la crisis de no hacer lanzamientos forzosos y no hemos hecho ninguno a lo largo de la crisis. Eso quiere decir que no hemos echado a nadie de una casa por la fuerza y lo que hemos hecho es más de 800 alquileres sociales. Hemos llegado a acuerdos con las personas que estaban en las casas y no tenían un medio de vida que les permitiese tener una vivienda alternativa a la que tenían, pues los hemos dejado en la casa y se han quedado ahí o bien en alquiler o incluso en precario. Nos parece que es una cuestión de responsabilidad social. No se puede privar al final a alguien de su vivienda sin tener en cuenta las condiciones y las circunstancias de la familia. Eso es lo que hemos tomado como medida. Es verdad
dicho sea de paso, que creo que sobre esto no hemos hecho lo que había que hacer, que era comunicar de una manera mucho más contundente lo que opinamos sobre esto. Yo creo que hay una serie de iniciativas que hay alrededor de los desahucios, como por ejemplo lo que se habla de generalizar la dación en pago, que serían extraordinariamente perniciosas no para el sistema financiero, sino para las familias. Para los que pagan. Para los que pagan, porque tenemos un país... Hay algo sobre lo que se ha hablado poco a lo largo de la crisis. Uno de los principales colchones que ha tenido las familias españolas en la crisis ha sido tener su vivienda en propiedad. España es uno de los países que tiene un mayor porcentaje de propietarios del mundo, ¿no? El 80% de las familias tienen vivienda en propiedad, el 80%. Y de ese 80%, el 65% de las casas que vemos cuando paseamos por las calles están libres de cargas. Las personas mayores han podido dar cobijo en su casa a sus hijos cuando han tenido que volver, y eso ha sido un factor, ha sido un colchón y ha sido un factor de estabilidad social enorme que no hemos vendido como país, que teníamos que explicarlo cuando veíamos inversores fuera y no nos creían, pero en términos reales ha sido un factor enorme. Si, por ejemplo, generalizamos la dación en pago y al final la única garantía que existe para un banco cuando financia una vivienda es la propia vivienda, lo que veremos será precios de vivienda, probablemente valores cayendo y porcentajes de financiación más bajos. Con lo cual, acceder a la vivienda se convertirá en algo más complicado. Don Ángel Ron, quiero decirle que después de sus palabras no voy a retirar mi fortuna del Popular. He corrido un altísimo riesgo. Yo no era consciente de eso. Ha corrido un altísimo riesgo. Tiene usted un gran bancario en Andalucía, que es Quino Salazar, que es el que me lleva las fortunas, las administra en el Popular. Y con eso puede estar usted tranquilo. No se va a desestabilizar el banco. Muchísimas gracias por haber venido, don Ángel. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias por su invitación.